¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos como siempre. Gracias por la sintonía. Seguimos nosotros escudriñando y analizando toda esta coyuntura tan importante y trascendente que hemos tenido para el país. La presencia de un grupo social que fuertemente decidido, de repente transformó un poco los destinos de nuestro país. Y en ese momento en que los denominados pititas hicieron de nuestro país un referente de protesta, de reclamo, hubo una participación fundamental, la participación de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas han sido siempre un referente muy importante para nosotros los bolivianos, porque durante años hemos vivido bajo el régimen de las Fuerzas Armadas, luego han habido unas Fuerzas Armadas muy diferentes para los bolivianos y finalmente estas otras, que no me atrevo todavía a conceptualizar. No puedo decir qué fueron en ese momento las Fuerzas Armadas, pero sí puedo referirme a que fueron trascendentes, importantes, que nos ayudaron a de repente resolver un momento muy difícil. ¿Tendrán de repente ahora una sanción por aquel momento? Vamos a hablar con dos generales de ejército que justamente tengo el privilegio de tenerlos como panelistas. Le doy la más cordial bienvenida al general Víctor Manuel Gemio. El general es, además de docente, es doctorado en seguridad y defensa. Y gracias, mi estimado general, por así tempranito poder conversar con nosotros. Un placer, licenciada. Un saludo a su audiencia. Gracias. De la misma manera, saludo al general José Antonio Ágreda. El general José Antonio es y ha sido, además, miembro del ejército, es ahora retirado, economista él, con un par de maestrías y ahora en doctorante de otra formación también, y un hombre absolutamente comprometido con estos temas. ¿Cómo está? Y además con la educación, igual que el general Gemio. Qué gusto saludarlo, José Antonio. Muy buenos días, Verónica. Un saludo a su audiencia, a sus televidentes y también a mi general Gemio, que ha sido mi instructor cuando yo estaba en primer año en el colegio militar. Ah, sí, mire, qué Sí, sí. interesante. Bueno, y usted ha sido mi profesor, José Antonio, ¿no? Ha sido mi docente Sí, en la maestría de yo soy su seguridad tutor. y mi tutor de tesis en la maestría de seguridad, defensa y desarrollo, que he cursado junto a los militares. Por eso es que para mí es tan importante escuchar su punto de vista. Hubo un momento trascendente en nuestra historia, decía yo, luego de las elecciones del 2018. Y hay una presencia militar muy fuerte. General Gemio, ¿podríamos hacer un relato de pronto de lo que significó todo este periodo desde el rol de las Fuerzas Armadas, no desde la percepción de los grupos ni de la población, sino desde el rol de las Fuerzas Armadas? General Gemio. Claro que sí, con el mayor placer. Permítame aclarar que es una opinión totalmente personal. Estoy mucho tiempo ya en la reserva de las Fuerzas Armadas. Bueno, la participación se debe a que las Fuerzas Armadas son un factor de poder permanente, como usted bien sabe, mi colega Daen. Entonces, ellos acompañan constantemente la realidad nacional y creo que tienen una muy buena lectura porque como hay presencia nacional de las unidades, periódicamente existen unos informes que se llaman los IPIs, los informes periódicos de inteligencia. Entonces ellos tienen una buena lectura de lo que está pasando en el país. La participación del 10 de octubre, del 10 de noviembre, perdón, del 2019, creo que se ha debido a esto. El comandante en jefe ejerce también no un mando, sino un comando. Eso quiere decir un mando por colaboración. Tiene que escuchar permanentemente el asesoramiento de su Estado Mayor. Y en base a esto, ha visto lo peligrosa de la situación social motivada por el fraude que se presentó en las elecciones. Entonces ha tomado una decisión muy pertinente de acuerdo a su labor de asesoramiento. Le ha sugerido al expresidente Evo Morales que presente su renuncia. Creo que se debe a eso esencialmente.
las Fuerzas Armadas son una institución que permanentemente acompañan con una buena lectura de la realidad nacional y en algunos casos deben cumplir su misión constitucional. Esa es mi opinión, Le pidió al presidente que hiciera una renuncia producto de que veía que la situación se ponía muy difícil. ¿Y qué podía suceder en aquel momento en caso de que el presidente Morales no renunciara? Mire, y ellos ya tenían la percepción que hemos tenido todos los vecinos de La Paz, por lo menos. Yo he tenido que salir a cuidar que no me rompan los vidrios de las casas. Había una Una confrontación confrontación. que estaba escalando en virulencia. Entonces, 2 días antes la policía manifiesta también su adhesión a estas protestas callejeras manifiestas y se encuartela. Entonces, creo que con un asesoramiento que la gente que no conoce cómo trabaja la institución, dice, ha sido obligado por sus mandos medios, etcétera, toma una decisión. Yo considero que es por la secuencia de planificación. Hablaba de un mando por colaboración. Entonces él ha debido escuchar y por más simpatía y afinidad que tenía con el gobierno, el general Calimán ha tenido que tomar una decisión por el mal menor, evitar la confrontación que se estaba dando en el país. Entiendo. La misma pregunta, general Ágreda. ¿Cuál ha sido en realidad este relato que podríamos hacer ahora y cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas en ese momento coyuntural para nuestro país? Bueno, Verónica, yo tengo una percepción distinta a mi general, ¿no? Sucede de que, bueno, evidentemente ha habido una denuncia de fraude, pero es denuncia, no se ha ventilado aún en los estratos judiciales, porque sabemos de que mientras no se demuestre lo contrario, no se puede pues aseverar a ciencia cierta, no ha sido todavía ventilado este aspecto. Es parte de la justicia, es responsabilidad de la justicia. Entonces, claro, los que se enarbolaron la línea de las pititas que indican en contra de la continuidad del expresidente Evo Morales, ¿no es cierto? Se arrogaban además el concepto de ser el pueblo mismo. Bueno, en las últimas elecciones ha salido al revés, ¿no es cierto? Que el pueblo había estado al otro lado. Y cuando ya empiezan a escalar los conflictos, bueno, aquí hay que entender dos aspectos. Un aspecto es dividir dos cosas. Un aspecto es la salida a la televisión de Calimán indicando que debe renunciar el presidente y otra cosa es a posteriori la situación de elevación del conflicto, del nivel de virulencia, como indicó mi general, que desde luego las Fuerzas Armadas y el Ejército tuvieron que salir. Pero una cosa es ese momento en que Calimán, como comandante en jefe, sale, ¿no es cierto?, a indicar de que debe renunciar. ¿A qué se debe esa situación? Las Fuerzas Armadas han estado, desde el 12 de octubre de 1982 hasta el año pasado, en noviembre del 19, acompañando al proceso democrático. No ha habido un momento en que las Fuerzas Armadas salgan y digan qué debe hacer el poder político. O sea, ha sido un comportamiento ejemplar a nivel no solamente regional, sino mundial. Nos podíamos jactar de tener unas Fuerzas Armadas que cumplen su misión en la democracia. Pero Bueno, eso ahora, no se puede confundir también con un sometimiento extremo, porque han habido serios errores en el anterior gobierno y las Fuerzas sí, Armadas tampoco hacían, digamos, referencia a aquello. permítame, Verónica, fíjese que, bueno, solo podía, cuando llega a La Paz Camacho y se eleva al máximo nivel de virulencia el conflicto, ¿no es cierto? Solo podía haberse atrevido a hacer ese paso
dar ese salto, ¿no es cierto?, en avión, de tanto y en cuanto tenía coordinación interna con alguien de las Fuerzas Armadas. Yo le digo porque he estado en las Fuerzas Armadas en momentos de conflicto críticos O para sea, el país. Permítame, yo era jefe de Estado Mayor de la 8ª División el 2009, perdón, el 2008, cuando en septiembre en Santa Cruz se toman las instituciones de Santa Cruz. sí, Mi comandante, en el caso terrorismo. no había terrorismo todavía, 2008 estamos hablando, 8, cuando ok. tomaron las instituciones, 9 de septiembre de 2008, cuando mi comandante, el general Bracamonte, el día que explotó el conflicto, me llama a su comando, yo entré con Selim Ortiz, que era jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, yo era de la 8ª División, y me dice, Ágreda, estoy viajando en este momento a Brasil, tenía un campeonato de fisiculturismo, Sí, y le cuento, es importante entender, porque evitaremos le los voy a... detalles, iremos al tema mismo. Ya, bueno, él se va, yo me quedé de comandante, accidental, y estaba inflada la situación, y le digo de verdad, yo tuve presión no solamente civil, no tenía yo relaciones, pero presión de oficiales jubilados, que me llamaron inclusive y me hablaron, para que, bueno, pues tenga que tomar una actitud, pero yo no puedo hacer eso, pues yo tenía un comandante del ejército que estaba en Chile. Entonces, yo cuando llamé aquí a La Paz, me dijeron, usted es el comandante, decida qué hacer. Entonces, yo tuve que cumplir con lo que dice la Constitución Política del Estado, Me está diciendo, respaldar general, al gobierno legalmente constituido. ¿Por me qué? está Porque diciendo que en este el momento fundamento hubieron, militar no es parte, pues, de la justicia. Nosotros no podemos decir, las Fuerzas Armadas no pueden decir si está bien o está mal, si hubo o no hubo fraude. sí, a lo Ese que es yo un quiero problema. llegar, la pregunta es, entonces, ¿usted cree que ha habido una injerencia de generales, no sé, retirados, parece como usted dice, retirados que estaban influenciando sobre Calimán, y también estaría el tema de que Calimán ayudó o informó algo a Camacho para que llegara a La Paz? ¿Algo así me está diciendo usted? Fíjese que no hay que ser, no hay que ser, no hay que tratar de investigar demasiado. Hubo algo, yo no sé qué hubo, de verdad no tengo idea, pero para que se anime a dar ese paso, ¿no es cierto? Para llegar acá y, bueno, Camacho. claro, tuvo que haber una coordinación. Mi general sabe de que concretamente a las Fuerzas Armadas es un estamento muy cerrado. Las relaciones civiles militares nunca han sido muy fluidas desde el retorno a la democracia. Pero para que se dé esa posibilidad tuvo que haber algo. Yo no sé qué, no puedo aseverar. Eso lo dirá posteriormente la justicia. Claro, pero Eso usted me quiero está indicar. diciendo que de alguna manera ha habido una presencia de las Fuerzas Armadas coadyuvando a esto que ha sido una especie de levantamiento, ¿sí? Tuvo que haber una previa coordinación. Ok. Tuvo que haber una previa coordinación Ujú, porque necesariamente de esa manera actúan las cosas. Yo he estado en situaciones de conflicto extremos, le digo, ujú. Ok, extremos, donde permítame hay pasar pues con el ese general flujo, ¿no Ágreda. es cierto? Perdón, con el general Gemio. General, es casi bueno, es impactante escuchar aquello, ¿no? Porque entonces unas Fuerzas Armadas que se mostraban, como dice el general, muy leales al anterior gobierno, muy tenaces en su presencia y en su apoyo y en su constante subordinación y constancia, como ustedes mismos lo dicen, en su subordinación y constancia, que haya sido también parte y protagonista de este instante. Su Claro opinión. que sí. Ellos cumplen su misión por profesionalismo, o sea, por el conocimiento técnico que tiene. La profesionalidad ya tiene que ver con el enfoque axiológico, con ese comportamiento ético que deben tener. Las Fuerzas Armadas son subsidiarias de su gobierno. La política militar siempre apoya al gobierno legalmente constituido y como decía el señor general, son 38 años de mucha disciplina y de subordinación debida al poder político, porque esa es su función.
Pero hay un efecto pernicioso de la política nacional en los mandos. Es cuando ellos en su relacionamiento cooptan por intereses personales a los mandos. Entonces, cuando se dan estas distorsiones de las virtudes castrenses, entonces nace un conflicto interno que a veces se manifiesta en las relaciones de comando. Por eso es que hay una máxima en la planificación. Dice, el secreto solo existe cuando está la operación en la mente del comandante. Cuando ya se empiezan a percibir todas las situaciones, relacionamientos, etcétera, con civiles, es porque están tan preocupados que dejan de lado su dilema jurídico. Los comandantes siempre andan jugándose, poniendo la cabeza en la guillotina. O cumplen el artículo 100, que es obediencia debida, o entran a ser parte del artículos 74 y 75, sedición por negarse a cumplir órdenes. General, Entonces tienen que tener partido. claro, tienen que estar constantemente en ese juego porque sí hay una presión política que no podemos desconocer y es un poco la política la que muchas veces manipula a nuestros oficiales y a nuestras Fuerzas Armadas. Pero nosotros hemos tenido que escuchar en las calles de la ciudad de La Paz jóvenes que se nota que eran jóvenes que habían cursado su premilitar gritando guerra civil. ¿Cómo fue eso para usted? ¿Cómo le afectó a usted y también al entorno con el que usted está constantemente de generales del ejército? Mire, cuando nosotros estudiamos la conflictividad, tratamos de ser objetivos. Yo hago mis análisis personales y no sé si tenemos un problema. Aquí me sale que tengo mi conexión inestable. ¿Se me está escuchando? Perfectamente lo escucho, perfectamente. Gracias. Bien, le decía que son análisis personales que hago en base a hechos de la realidad, de lo que está pasando. He visto también el último festejo en el Alto y he visto gente con cánticos, con bailes, con ponchos, uniformados. Entonces hay una preparación eh, que inclusive con los libros de Fausto, Reinaga, etcétera, han logrado captar a una gran parte de la población. Ese adoctrinamiento que se ha querido imponer en las Fuerzas Armadas a través de la escuela antiimperialista, etcétera, es el efecto pernicioso que le decía de la política en la institución. Pero los militares profesionales que tienen buena información y ven lo que está pasando en la realidad nacional, actúan en consecuencia. Ahora, por ejemplo, pues seguramente van a cumplir su rol disciplinadamente porque lo que se percibe son unas elecciones donde ha ganado el MAS. Entonces van a actuar profesionalmente. Pero si ven una distorsión, un incumplimiento de la constitución política del Estado, un afán de permanencia en el poder ilegítimo, anticonstitucional, etcétera, con seguridad lo que esperamos todos es que ellos actúen en cumplimiento al mandato constitucional. Las tareas que les da son muy claras la Constitución, pero ellos, aparte de las misiones impuestas, analizan las misiones deducidas, hacen análisis de la misión permanentemente y hay que confiar en esta institución. Es un factor de poder permanente, es una institución seria. Si Sin los duda. profesionales cumplen su deber, vamos a tener buenos resultados. Sin duda. La misma pregunta, General Ágreda. Hemos escuchado en las calles jóvenes corriendo, lo cual sin duda ha atemorizado a nuestra población y de repente eso ha sido uno de los desencadenantes también de este tipo de iniciativas de confrontación. Pero hemos escuchado jóvenes caminando en las calles, corriendo en el Alto. Se notaba, reitero, que eran jóvenes que habían tenido formación militar, por lo menos premilitar, o gritando guerra civil. ¿Qué le ha producido eso en aquel momento? Verónica, al igual que mi general, estoy muy de acuerdo en el sentido de que lo que debe evitarse es escalar el conflicto.
y lamentablemente el anterior gobierno se caracterizaba por escalar el conflicto, no desescalar. Llevaba a su máximo nivel para que por sí mismo el conflicto se desencante y se desinfle. Y nunca fue así. Había alguien ahí bueno, pues en lugar de aplacar, porque lo que menos queremos en las Fuerzas Armadas es conflictos. Mi general sabe de que cuando hay un conflicto en la jurisdicción que uno está, lo primero que hace es temblar, porque puede haber muertos, heridos. Su compañero de curso de mi general, todavía creo que sigue preso, mi general Bellis, por una situación que, bueno, pues fue creada por los políticos. Por eso le digo que las relaciones civiles y militares nunca han estado desde el retorno a la democracia muy fluidamente, ¿no? Entonces, desde luego, fue una manera de escalar el conflicto, y cuando se empieza a escalar, lo difícil es desescalar. Es complicado cuando lleva a un nivel cuarto, quinto de virulencia. Entonces, desde luego, atemoriza a la población, atemoriza, pero igual manera atemoriza el colocar una cinta, tan simple, ¿no es cierto? Porque hay gente que tiene que transitar, comprar, vender, etcétera. Y bueno, la situación económica que estamos viviendo es un reflejo de lo que ha pasado el año pasado. Le decía lo de guerra civil y la gente que corría en las calles y los jóvenes que corrían en las calles. Ustedes los habrán reconocido seguramente como no sé, jóvenes estudiantes. Sí, bueno, fíjese que este es un problema del mundo, le cuento. El Congo lleva 60 años en guerra civil. La guerra civil no es la solución para solucionar los problemas. Lamentablemente parece que la historia, le digo de verdad, ¿no?, hace que las diferencias sean limadas a través de un conflicto armado interno. Así ha sucedido en Estados Unidos. La historia nos dice la guerra de secesión de 1776, ¿no? La guerra civil española. Pero otros Entonces, tiempos, ¿no? Otros tiempos, son porque otros una tiempos, sociedad querido, muy diferente a la que ahora tenemos, más pero racional, más Pero informada, fíjese, en el actual siglo, en el Congo siguen en guerra civil el país más rico en diamantes y oro del mundo. ¿cierto? Entonces, aquí en Bolivia no podemos llegar a ese extremo. Yo he escuchado con un poco de pena de que algunos comunicadores dijeron hay que traer a las fuerzas de paz, como si las Fuerzas Armadas no tuvieran la posibilidad de sentar presencia y hacer de que se vuelva la paz. Ujú. General, mi última pregunta, por favor, así muy breve. Usted me ha repetido 2 veces ya en la primera locución y en la segunda que ha habido algo aquí, hay alguien aquí. ¿A quién se refieren? ¿Se anima usted a decirlo? ¿Quiénes No, han no sido sé los que nada, han pues, o no, López no se ha conozco. sido, que es una de las personas que ha estado, que es de las Fuerzas Armadas? No, es muy difícil en este momento saber los entretelones que han habido en esa relación, en el grupo que se ha animado digamos, a patear el tablero. Sí, evidentemente hubieron situaciones que el anterior gobierno hizo mal, y terriblemente mal, ¿no? Sabemos, conocemos, pero desde luego hubo un descontento de una parte de la población que se manifestó en lo que llegó a ser en noviembre, pero hubo alguna situación. Esto no puede ser de que haya salido así en forma espontánea. Hay algo de por medio, hubo algo de por medio, Okey, que con yo eso me no voy a sé qué quedar. será, pero sí le digo de verdad de que debe ser tarea de la eh, justicia investigar, porque se va a tener que investigar tarde o temprano, no será este año, será de Muy bien. aquí a 10 años, pero la historia misma se va a encargar de develar todos los hechos, como sucede en todos los países, en todas las situaciones que hemos tenido. Muy bien, espéreme un segundito, por favor, lo mismo le pido al general Gemio, ya hemos terminado la primera media hora del programa, me corresponde hacer una muy breve pausa y justamente estamos hablando con 2 generales de las Fuerzas Armadas que nos están ayudando a entender lo que significó en ese momento, el año pasado exactamente, esa confrontación que hubo entre bolivianos, pititas, masistas, la partida de don Evo Morales, lo que se ha denominado un golpe de Estado, en fin, todo eso lo estamos hablando en este instante. Espérenos, por favor, enseguida regresamos porque se ha hablado de que deberían haber sanciones. Entonces vamos a hablar de esas sanciones a la vuelta. Ya regresamos.
Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estoy conversando con dos generales de las Fuerzas Armadas. Estoy con el general Gemio y con el general Ágreda. Los dos son hombres que están haciendo un análisis y una visión de qué sucedió el año pasado, cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas en ese momento, cómo actuó Calimán y todos esos puntos que creo que todos nos hemos quedado intentando reflexionarlos. Rapidito le pregunto al general Gemio. General, ¿hubo un golpe en nuestro país? No, mi percepción es que ha habido un comportamiento ejemplar de las Fuerzas Armadas en apoyo a su pueblo. Y eso es lo que deben esperar toda la población. Las Fuerzas Armadas... Sí, por favor, dígame. No, perdón, quería hacerle la misma pregunta al general Ágreda. General Ágreda, ¿hubo un golpe en las fuerzas, el año pasado en Bolivia? Bueno, Verónica, ha habido un proceso mediante el cual la democracia ha entrado en un ríspido momento donde la continuidad ha estado en riesgo. Entonces, okay. Nada es casual, ¿no es cierto? Nada es casual, todo es causal. Para nosotros, los ciudadanos, ha sido realmente impactante. Tenemos dos percepciones y permítanme hacerle un poco, trasladarles esto a percepción. Primero, la desesperación de ver un país casi confrontado y el agradecimiento de que hayan salido en un momento las Fuerzas Armadas, que fue la noche que finalmente dormimos en paz, porque los bolivianos estábamos desesperados, tanto de un lado como del otro, tenían temor de que llegue la confrontación. Esa fue una percepción, pero vino la otra percepción. Recuerdo haber salido por Plaza Murillo y haber encontrado tanquetas en el lugar, como si tuvieras que dispararle con, no sé, que son cañones de tanque a la gente, y ver ahí a mis jóvenes estudiantes, porque he tenido la dicha de poder dar clases en altos estudios nacionales, y ver ahí a mis estudiantes saludarme y estar haciendo no sé, ahí una vigilancia. ¿Era necesario un extremo así? ¿Realmente los bolivianos requeríamos eso, general Gemio? Mire, hay un problema de empleo de la fuerza cuando no se cumplen las 6 reglas de empeñamiento, se llama. Nosotros le llamamos condiciones de ejecución. Es cuando los mandos no son del todo técnicos y profesionales. Compensan la falta de masa, de personal y de protección para sus soldados con armamento antidisturbios no letal y utilizan la disuasión. Entonces sacan los tanques, por ejemplo, que tienen un efecto para compensar la desproporción. Cuando sale el ejército, sale una compañía de 81 hombres contra 10,000, es una desproporción en desmedro de la seguridad de los soldados. Los tácticos deben cuidar a su gente. En algunos casos tienen que disuadir y vulneran el principio de proporcionalidad y sacan tanques, pero se puede justificar cuando sus informes les indican que deben cuidar la vida de sus soldados.
Sí, correcto. Esa es la respuesta que yo esperaba. La disuasión que nosotros la estudiamos en altos estudios y que es precisamente el intentar que haya un susto mayor para evitar confrontaciones. Es verdad. General Ágreda, la misma pregunta. ¿Era necesario llegar a esto? ¿La disuasión podía ser realmente el justificativo para ello? Sí, era sido un momento de disuasión y esa es la segunda etapa del análisis que estamos haciendo. La primera etapa es el momento en que el comandante en jefe Calimán sale y dice el presidente damos que se vaya, ¿no? Ese es un aspecto distinto a lo que estamos analizando. En ese momento yo creo que no ha sido el mejor ejemplo, porque imagínense, mañana, bueno, no me gusta esta situación, o justo ahora que hay algunos movimientos de descontentados en Santa Cruz, decir muy bien, es el momento de poner en alto la democracia no sirve y aquí vamos a implantar un... Puede ser, es decir, no se puede, yo creo que ha sido un mal ejemplo, ¿no? O sea, lo mejor que tenemos es la democracia, Verónica. Yo no puedo callarme. En democracia podemos hablar, podemos escribir, podemos discrepar. Sí, en el anterior gobierno hubo situaciones donde ellos querían copar todo. Está mal, sí, pero se puede, eso es un aspecto político que tiene que arreglarse en la política. No las Fuerzas Armadas van a ir y redireccionar un proceso democrático, no es así. La segunda parte es, evidentemente, imagínense, pudo haber sido aquellos movimientos que bajaron, no sé de dónde, de las laderas, de dónde aparecieron, ¿no? De descontentados en contra de lo que había pasado, empezaron ya a infiltrarse, inclusive delincuentes, y que empiecen a saquear, a romper, a robar, etcétera. Y cuando ya es inevitable esta situación y es insuficiente la policía, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas autoriza cuando la policía es sobrepasada y es insuficiente, las Fuerzas Armadas son las que deben coadyuvar a restablecer el orden público, porque no estamos hablando de seguridad interna todavía, Pero ¿no? además Estamos ahí. que la policía fue rebasada, ¿no? Y eso fue, para mí fue impactante, porque sabemos que existe constantemente sabemos que hay una rencilla entre las fuerzas, ¿no? Y la policía siempre tiene cierta rencilla con el ejército, en fin, pero en aquel momento, cuando la policía fue rebasada, solicitaba el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y eso para mí fue impactante, porque creo que nunca lo habíamos visto pedir ayuda. General Gemio, ¿cómo usted leyó aquel momento en el que la policía pedía ayuda porque había sido rebasada? Y como dice, ¿no? Por grupos inclusive delincuenciales que estaban vaciando tiendas y otras cosas, sobre todo en la ciudad del Alto. Lo que le comentaba en inicio, la legalidad siempre está en entredicho, porque nuestras leyes no son del todo claras y nuestros legisladores, en vez de aprobar las leyes del empleo de las Fuerzas Armadas, etcétera, 14 anteproyectos de ley, por la calidad que tienen, se dedican pues a hacer el día de la marraqueta, de la salteña, etcétera. Entonces, todo eso hace que las Fuerzas Armadas tienen que actuar con legitimidad, tienen que tener oídos muy atentos a la demanda de defensa. Usted sabe que la seguridad es producto de la defensa. Entonces, cuando las Fuerzas Armadas escuchan los pedidos de defensa, actúan en consecuencia. Esa confrontación con la policía que habla usted es muy artificial. En el momento somos instituciones fundamentales que tenemos que velar por el país. La demanda de apoyo constitucional está en la LOFA, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ha sido pertinente, y el auxilio y la relación para hacer operaciones conjuntas en defensa de la sociedad muy pertinentes. Ojalá que las lecciones aprendidas del conflicto anterior sea un mayor relacionamiento entre la policía y las Fuerzas Armadas por Bolivia. Ellos tienen que estar juntos para defender a nuestro país. Uh-huh. Y dígame, General Gemio, ¿usted cree que en este momento se va a llevar adelante una sanción contra Calimán? ¿Calimán debería ser sancionado de repente? Creo que ya está en procesos y bueno, que la justicia
dé su voz. Lo que me parecería muy torpe sería una vendetta de parte del nuevo gobierno. Están mostrando mucha inteligencia en su relacionamiento con el país, en expresar sus intenciones de gobernar para todos, y esa sería una recomendación que tenemos que hacer todos los bolivianos a nuestro gobierno. Las Fuerzas Armadas responden al trato correcto, legal y respetuoso de parte de sus líderes. Estoy seguro que todos van a asumir su papel. Miren, le voy a decir algo que no nos gusta mucho a los militares. La política militar subsidiaria de la política nacional quiere decir que las Fuerzas Armadas son siempre oficialistas. O sea, cooperan a su gobierno legalmente constituido. Pero esa es la norma, ¿no? Que no tienen el resto, que cuando ven que se está violentando la Constitución, deben actuar en consecuencia. La misma pregunta le haría General Ágreda, porque usted en la anterior media hora ha hecho referencia a que debería haber una sanción y algún castigo, o cómo lo interpreta usted. ¿Se debería sancionar a Calimán, procesar por lo que se vivió en aquel momento? No, bueno, Verónica, yo nunca he dicho debe sancionarse, no mencioné jamás eso, ¿no? Es necesario aclarar, pero sí se debe investigar. Entonces, General Gemio, ¿tendría que haber una sanción a Calimán? ¿Tendría que haber una sanción a los grupos que se han levantado en aquel momento? Como decía usted, lo peor sería que sea una vendetta, pero hay todavía 2 promociones que de pronto se han sentido como comprometidas con el gobierno de Yanine Áñez, que se está retirando ahora. Como decía el general Ágreda, debe haber una investigación y debe haber un respeto a la pertinencia del derecho específico militar. No se puede someter a los militares a la judicatura ordinaria, porque la Constitución dice que nos regimos por nuestras propias leyes. Si se da esa investigación en los tribunales pertinentes, la gente se enterará que los militares cumplen sus funciones de acuerdo a sus reglamentos. A mí no me parece que el factor político debe castigar, sancionar deslealtades a su línea partidista, porque van a perder el instrumento militar. Deben ser respetuosos, así como respetuosa y disciplinada es la institución militar en los últimos 38 años. Otro tema que a mí me preocupa mucho es el hecho de que se haya hablado de milicias armadas, como que ya no se va a confiar en las Fuerzas Armadas y que ahora se va a conformar milicias civiles, como otras iniciativas que se dieron en países, ¿no es cierto? General Ágreda, la pregunta al respecto, ¿habrá la posibilidad y qué acción tendría que tomar las Fuerzas Armadas si es que se convocan a la posibilidad de conformar milicias civiles y armadas? Verónica, un previo, había una pregunta que quedó flotando antes de que haya el corte. ¿Quiere que responda eso o quiere que vayamos directamente? Hemos tenido ya un fragmento de la respuesta suya, pero si usted quiere ampliarlo, le agradecería mucho. Ya, 2 cosas. Primero, aclarar de que yo no sé qué ha habido, no puedo decir, pero que sí tengo una percepción personal que lo ocurrido en noviembre no es normal. Es mi percepción personal. Algo tuvo que haber habido, algunos nexos, no sé quiénes son. Se debe investigar. Y tampoco sé si se lo va a castigar o no, se los va a sancionar a Calimán. No puedo decir eso. Sería lanzar un juicio de valor y eso es cuestión de la justicia. Pero sí puedo concluir de que se debe investigar primero si hubo fraude o no. Segundo, se tiene que investigar los sucesos de noviembre del año pasado. Y como dice mi general, yo estoy plenamente de acuerdo de que hay una justicia militar. Todo debe ser ventilado en la justicia militar. Lamentablemente, Verónica, desde el 82, que se tornó la democracia, sucesivos mandos de las Fuerzas Armadas han ido por la salida más fácil de
hacer de que los problemas que son de disciplina y orden militar que van con la ley orgánica y de las Fuerzas Armadas, el Código Penal Militar, se deslinden de responsabilidades y pasen a la justicia ordinaria. Y eso está mal. Yo he criticado permanentemente que los mandos sucesivos lo único que han hecho es denigrar a la justicia militar. Ok, mi pregunta de las milicias. Bueno, nosotros tenemos pues Fuerzas Armadas, no pueden existir en Bolivia milicias armadas, no pueden haber. ¿Por qué? Porque por constitución política del Estado, las Fuerzas Armadas son las únicas que detentan el uso de la fuerza para defender y hacer prevalecer la seguridad interna y externa, ¿no? Y complementariamente para mantener el orden público, la policía boliviana. Claro, lo que sucede es que probablemente el anterior gobierno se ha sentido como traicionado por sus Fuerzas Armadas ante la exigencia de que se renuncie. Siendo así, entonces, ¿qué opina usted, General Gemio, de la posibilidad de crearse milicias? Sería el error más tremendo que cometa un gobierno. Las lecciones aprendidas de la historia indican que la teoría de la dispersión del poder en milicias, policía, fuerzas armadas confrontadas, atenta contra la unidad nacional. Las fuerzas armadas en todos sus niveles no van a permitir que no se equivoquen, por favor, porque tienen muy claro el efecto de entregar armas a personas que no están bien formadas ni capacitadas para disponer de las armas de la República. Entonces, que tengan mucho cuidado en sus análisis los políticos, que no se equivoquen, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional deben cuidar por la unidad y la vigencia del país. Esa es su primera misión, y las milicias atentan contra la estabilidad de los estados. Ahora, por primera vez, creo yo, hemos tenido un ministro de Defensa que es de las Fuerzas Armadas y ha sido un profesional que ha podido resolver con su conocimiento y su formación muchísimos temas. Antes teníamos ministros de Defensa que no tenían ninguna cercanía con estos temas. General Ágreda, ¿cómo ve usted la presencia de un militar en un ministerio y cuál es el desempeño para usted que él ha tenido? Bueno, un previo, Verónica, usted ha indicado de que el anterior gobierno se ha sentido traicionado por las Fuerzas Armadas. Yo no creo que sea así, porque ha sido decisión del alto mando, en realidad del comando en jefe, lo que ha sucedido en noviembre del año pasado, cuando sale el comandante en jefe a recomendar al expresidente que dimita. ¿No? Ese es un problema del alto mando. Eso no llega ni siquiera a los mandos medios, que son comandantes de grandes y pequeñas unidades. Peor a los oficiales subalternos, suboficiales sargentos, que están lidiando con problemas tácticos. Estos son problemas de asesoramiento a nivel máximo, que tendrá que evaluar el movimiento al socialismo, qué es lo que ha pasado y qué hicieron mal ellos. ¿Por qué también Calimán sale de esa manera con esa respuesta? Respecto a lo que indica usted, yo creo que después que hubo el retorno a la democracia, se han nombrado ministros de defensa civiles que no tienen formación militar, con un aspecto, lo que ha indicado mi general, hacer de que el factor militar sea un instrumento del poder político, como debe ser en todos los países. Es así, en Estados Unidos no va a haber... No ha habido un ministro de defensa que sea pues exmilitar. Eso sí, han habido presidentes, y la mayoría, que han sido militares. Trump ha sido oficial era de la aviación del ejército. Entonces, todos, la mayoría, excepto Obama y tal vez el resto han sido exmilitares jubilados que han llegado a ser presidentes. En Bolivia todavía no se ha dado esa situación. Bueno, yo lo que creo es de que es importante que tenga el conocimiento, porque todos los ministros de defensa que han llegado, lo único que han hecho es tratar de aprender
y sabe que, lamentablemente, una vez que saben que ellos tienen el control, como no saben manejar el poder, lo que hacen es inclusive humillar a los oficiales, suboficiales que están trabajando con ellos. Es verdad. ¿Tiene la misma percepción, general Gemio? Por primera vez hemos tenido un ministro de Defensa que era militar y ya, claro, creo que hasta su despedida, porque estamos contra el tiempo para su próxima reunión. Adelante. Gracias, ha sido una mejora cualitativa, obviamente. Usted sabe que para llegar al grado de general se necesitan 11 años de aula presencial. Nuestro ministro, que tiene una formación similar a la nuestra, le ha debido faltar experiencia para manejar de mejor manera. Lo que hay que intentar es encontrar personas que entiendan la estrategia, pero no como operacionalidad, sino como estudio de la conflictividad. Se deben elegir muy bien a los ministros de defensa para que manejen la parte administrativa de las Fuerzas Armadas, la parte operativa a cargo de los mandos que tienen rango de ministros, comandantes en jefe para la parte operativa. Una buena conjunción depende del respeto a la institución y el respeto de la institución al factor político. Si nos educamos al respecto y le damos un poco de atención a la agenda de defensa y seguridad, vamos a tener con seguridad una mejor administración de las Fuerzas Armadas y la violencia del Estado. Licenciada, mil gracias por darme la oportunidad de explicar un poco. El tiempo siempre se hace muy corto. Le agradezco su invitación. Me despido porque tengo otro evento. Y un saludo al señor general Ágreda. Un gusto haberle visto de tanto tiempo. Gracias, general. Un gusto saludarlo a usted también y gracias por habernos acompañado en este periodo. Voy a continuar yo conversando con el general Ágreda para poder seguir profundizando. General, el país todavía tiene que sentirse orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Usted decía que en otros países, sí, perdón, puede retirar si gusta. Ahí está, ya retiró. El general Ágreda el general Gemio tiene otra actividad. General, usted decía que en otros países han sido presidentes muchos militares, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no ha habido una dictadura de años y no se ha sentado ese mal antecedente que sin duda todavía lesiona la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, pero tampoco se tiene a un militar al lado escuchándolo como se hace en otros países, el caso de Estados Unidos. Y ahora que el general Gemio dice que los militares son los cogobernantes, ¿no es cierto? Hay un cogobierno ahí, debería existir siempre un militar al lado acompañando. Esa es una práctica que por lo visto todavía no se retoma. Sí, es verdad, Verónica. Bueno, yo me animo a decir de que las Fuerzas Armadas, ¿no? Son las Fuerzas Armadas la institución más organizada que tiene el Estado boliviano. Así nomás es, usted ha estado ahí adentro, tiene sus bemoles, tenemos sus problemas. Yo he sido un crítico del aspecto logístico, educativo, etcétera, pero aún así con esas deficiencias planifican y cumplen muy bien. Entonces, desde luego, yo creo que debería considerarse en todos los países, no solamente para momentos de conflictividad, sino también para el aspecto que hemos estudiado en altos estudios nacionales, que es el desarrollo. Una de sus tareas de las Fuerzas Armadas es coadyuvar y participar en el desarrollo integral del país, ¿no? Lamentablemente, no se le da la importancia para que puedan, porque tienen mucho potencial las Fuerzas Armadas para el país. Y también tiene que haber un análisis interno dentro de las Fuerzas Armadas para encontrar el camino para la modernización. No estoy hablando de equipamiento. Dar armas, tanques o uniformes, eso es equipar. Lo que las Fuerzas Armadas tienen que modernizarse, modernizar la estructura, modernizar sus objetivos a mediano, corto y largo plazo, adecuarse, estructurar e enmendar todos aquellos aspectos que se necesitan ser arreglados. Pero de tanto y en cuanto hagan esto las Fuerzas Armadas, yo creo que se les va a tomar en cuenta para lo que estamos indicando, no solamente para la seguridad, sino para el desarrollo. China es lo que es gracias a sus Fuerzas Armadas, son generales los que han sido los primeros gerentes de lo que son las empresas ahora
potenciales de desarrollo en China. Estados Unidos creó la West Point para que puedan las Fuerzas Armadas contar con ingenieros que ayuden al desarrollo del país, a la integración caminera, etcétera. Ahora, Entonces, las Fuerzas Armadas son importantes. general, hemos visto que durante toda esta coyuntura, creo que esa otra escuela, ¿cómo se llama? La escuela paralela. La antiimperialista. La escuela antiimperialista ha paralizado sus actividades o ha continuado de todas maneras. Mi primera pregunta. Y la segunda, ¿es necesaria una escuela antiimperialista paralela a la formación que ya tienen las Fuerzas Armadas? No, ya no está funcionando, ha sido clausurado por el actual gobierno, y mi percepción es de que, bueno, porque por una razón importante, nosotros tenemos un sistema educativo, ¿no? Usted conoce perfectamente que comienza en el colegio militar, tenemos en las escuelas básico y avanzado, la escuela de comando y termina en la escuela de altos estudios nacionales. Entonces, es ahí donde se tiene que modificar, pues, los contenidos curriculares para alcanzar esos objetivos que pretende el Estado como tal. Sin necesidad de generar una nueva escuela paralela para poder ahí hacer, porque ¿cuál era la formación que se daba en esta escuela antiimperialista que no se dé, por ejemplo, en la Universidad Militar, en la Escuela de Altos Estudios Nacionales? No sé, ¿cuál era, general? Bueno, yo no conozco muy en detalle este aspecto, no conozco muy en detalle, ¿no? Pero lo que sí pude percibir es de que no estuvo bien organizado, se improvisó demasiado, no estuve de acuerdo cómo se llevaron adelante se improvisó y se llevó adelante una malla curricular seguramente que no estaba bien elaborada y que además salía de lo que es la formación de militar que tiene que haber, ¿no? O sea, nosotros tenemos el nivel de conducción táctico, que va hasta la escuela de comando, ahí nos capacitamos en la conducción táctica de pequeñas y grandes unidades. Lo que sí nos faltaba era el nivel estratégico operativo, que tiene que implementar. Había una escuela de estrategia operativa que funcionaba en La Paz, y la escuela ya que es a nivel estratégico, ¿no? Pero entonces, ¿qué vacío vino a llenar esta escuela antiimperialista? Yo creo que hubo una forma de respuesta, ¿no es cierto?, a lo que se pretendía con la Universidad de Defensa en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos yo he asistido a la Universidad de Defensa, he egresado de la Universidad de Defensa, y en la Universidad de Defensa lo que se hace es análisis, desde luego, desde el punto de vista no solamente militar, sino político a nivel regional, de lo que pasa en la región, desde el punto de vista de las percepciones políticas, Pero ¿no? bueno, en altos estudios hacemos nosotros ese análisis geopolítico, ¿no es cierto? O sea, se tiene una percepción más macro. Así es. Yo creo que no estuvo bien diseñado, yo pensé que iba a ser más bien de repente una suerte de eslogan, de un bonito eslogan, pero que en el fondo no tenía el anclaje necesario, ¿sí? Yo creo que estuvo mal elaborado, como usted indica, y no ha tenido la percepción de llevar adelante. Lo que pasa es de que, fíjese, usted ha estado mucho tiempo ya en relación con el factor militar, con los militares, y usted ha entendido perfectamente de que es bien complejo, pues, el factor militar. Su estudio es complejo, no es simple, no sé. Hay personas que han estado unos cuantos años en las Fuerzas Armadas y quieren ya ser los expertos en Fuerzas Armadas. No es así. Fíjese, mi general ha estado 35 años, mi persona también de servicio continuo, y bueno, desde estudios permanentes, como ha indicado, 11 años de estudio que tenemos para poder entender esta mecánica de funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas en relación a su empleo táctico, operativo y estratégico. Entonces, claro, yo creo que han tratado de llenar uno de estos vacíos
pero sin ninguna percepción de lo que es la percepción militar, porque usted sabe que nosotros tenemos otro tipo de valor. Sí, pero quien lo ha creado y quien lo ha diseñado y quien lo ha ideado es un general, el general Lafuente. Entonces tendría que tener una percepción más clara de lo que realmente se tiene. Por eso le digo, no es solamente un bonito eslogan o una iniciativa así muy cariñosa de lo que, por decirlo de la manera más gentil y cordial. Bueno, la verdad es de que el general de la Fuente lo único que hizo es inaugurar, porque ese proceso de formación de la escuela antiimperialista data inclusive del año 2011, y yo me animaría a decir ya el 2010, ¿no? Se hicieron estudios. Yo me acuerdo que el encargado era un coronel Bellis, que hizo los estudios profundos de cómo debería ser la escuela antiimperialista, ¿no? Pero, claro, en realidad no se llamaba inicialmente escuela antiimperialista, le cambiaron no sé en qué momento. ¿Y cuál era el nombre? Se llamaba Escuela de Defensa del Alba. Claro. ¿No? Ya. Escuela de Defensa del Alba, ¿por qué? Porque era una respuesta a la Universidad de Defensa que funciona en Washington, ¿no? No se olvide de que el mundo es un mundo multipolar, evidentemente, pero las dos grandes corrientes, claro, el socialismo y el capitalismo. Yo tengo mi percepción acerca del socialismo y acerca del capitalismo. Qué interesante, ¿no? Y un poco paradójico que se tome el ejemplo de esta escuela de formación norteamericana, que se traslade aquí ese mismo trabajo, ese mismo peso, pero se le llame antiimperialista. O sea, me parece ahí un clic un poco extraño, ¿no? Yo creo, se distorsionó la idea inicial. Acuérdese usted, el ALBA funcionaba perfectamente, estaba UNASUR, ¿no es cierto? Así es. Con varios países de Latinoamérica, y la tendencia era formar pues una universidad que no solamente funcione para las Fuerzas Armadas bolivianas, sino que asistan oficiales de otros países, ¿no? Inclusive que vengan oficiales americanos, pues que vengan a estudiar aquí. ¿Por qué no? Ahora, se trata el conocimiento. Pero por supuesto, así como hemos tenido nosotros en altos estudios nacionales, hemos tenido profesionales, militares ecuatorianos, brasileros, y hemos intercambiado conocimientos de una manera fantástica, porque ellos tenían otro tipo de saberes y que era para nosotros fundamental ese intercambio. General, ya casi para cerrar el programa, se viene un momento difícil, seguramente esta transición va, como decían ustedes, lo peor sería crear una suerte de vendetta, pero sin duda se va a tomar acciones, ¿no? Sin duda se va a tomar decisiones. ¿Cuál sería su última recomendación al actual gobierno que ya está a punto de ingresar sobre nuestras Fuerzas Armadas, que yo sigo respetando y amando profundamente, general? Bueno, fíjese que usted conoce mi posición respecto a lo que es la vida desde el punto de vista existencialista. Yo estoy en contra de lo que es la venganza, porque la venganza es odio, ¿no? Y cuando sale odio del corazón de uno, después recibe más odio de vuelta. Entonces, yo creo que tiene que investigarse ¿para qué? Con la finalidad de que no se vuelvan a cometer, se pueda volver a llegar a la misma situación, porque país que olvida su historia vuelve a repetirla. Entonces, sí se tiene que investigar, se tiene que llegar al conocimiento de la verdad, no sé cuándo será, pero no se puede pues actuar de hecho, ¿no es cierto? De que suba el próximo gobierno y diga muy bien, detención domiciliaria para los siguientes aprehensión a los siguientes ciudadanos, ¿no? Una lista ahí y que ya a la justicia y... creo que el pueblo no se lo va a permitir. Creo que el pueblo... Pero además, pero es que yo también he estado en esa situación, Verónica, este año. Usted no lo ha debido saber. El año pasado, un ex coronel, porque ha sido dado de baja de las Fuerzas Armadas, Cardona, hizo una denuncia contra mi persona indicando que yo había introducido armas al stand de Cotas, sacando del depósito que tiene la 8ª División, que es un depósito de armas muy pequeño, ¿no? Y que, bueno, yo había metido eso, ¿para qué? Para que se los incrimine de que ellos eran los terroristas, ¿no?
cuando era una cosa falsa, Verónica, O sea, que usted totalmente. cree que se pueda replicar esto, que pueda hacerse, como dice usted, ¿no? Una cacería de brujas de repente lo que ha sido el anterior gobierno y ahora lo que puede ser este. Este es un problema que está permanentemente en la justicia. Fíjese, sin ninguna evidencia dónde estaba el cuerpo del delito, etcétera. A mí me llevaron a Sucre, he tenido que viajar 3 veces a Sucre, a la Fiscalía General, y felizmente, usted me conoce, guardo todos mis documentos desde que era de kinder, guardo, el peor del colegio militar, año tras año guardo todos mis documentos, sí. He tenido que desempolvar y llevar durante 3 meses vivir en Ascuas. ¿Por qué? Solamente porque a una persona se le ocurrió decir una barbaridad que después Bersati, fíjese esto, el general Bersati, en un libro apócrifo, copia lo que dice la denuncia de Cardona y como si fuera verdad lo pone así a la vista de todo el mundo. Yo soy una persona conocida en el mundo. Entonces, tengo un apellido, tengo una dignidad. No se puede obrar de esa manera, ¿no? De la noche a la mañana. Ojalá que no suceda eso. Ojalá que no puede, no debería. Hay tareas más importantes, yo creo. Se tiene que investigar para llegar a la verdad, pero hay tareas importantes en este momento que están, que son la preocupación de la población, que es la economía, Verónica. Así es. Entonces, así es. yo no creo que podemos utilizar desde el mejor concepto muy bien a nuestras Fuerzas Armadas por su organización, por su despliegue, por su conocimiento. Podemos utilizarlas maravillosamente para acciones sociales que tanta falta nos hacen, sobre todo después de esta crisis económica. General, ¿se mantendría entonces el patria o muerte? Venceremos después de subordinación y constancia. Yo creo que, ¿sabe qué, Verónica? Hay hechos que son ya parte de la institución armada, ¿no? Por ejemplo, la Huipala, que yo soy el autor de la Huipala, yo soy el autor del estudio de la Huipala que lo hice, no durante este gobierno, lo hice el año 2005, en base al libro del uniforme. No, pero además yo hice un estudio de Estado Mayor el año 2005 en base al libro de la Huipala Guerrera y la Huipala que escribió el senador que fallecido ya, Choquehuanca. Ha debido leer usted esos 2 tomos y me pareció muy interesante porque rescata un poco lo que somos nosotros, que usted ha sido profesora de cultura, la cultura que llevamos dentro. Su papá enarbolaba pues el compadre Palenque. Se debe mantener eso, se debe mantener todas estas conquistas de nuestra población. ¿No? Son conquistas y que identifican desde luego a lo que son las Fuerzas Armadas, pero esto es ya decisión personal de lo que pase con el próximo gobierno. Mi general, mil gracias por haberme atendido este periodo, este tiempo. Gracias por todo el análisis que hemos hecho. Creo que es fundamental. A todos nos quedaban vacíos, preguntas incompletas, pero ahora hemos podido hablar con hombres de las Fuerzas Armadas. Gracias, un gusto, general. Encantada. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a sus televidentes y estaremos siempre a su servicio. Gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias también a nuestros televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya podido complementar algunos datos e informaciones que necesitábamos como bolivianos, porque la información es poder y nosotros tratamos de darle ese poder todos los días. Un abrazo, hasta la próxima.